Pues antes que nada voy a presentarme, me llamo Sandra González Munné y soy filóloga, licenciada en Filología Española. Soy natural de Barcelona, pero llevo viviendo en Asturias, afincada aquí, desde hace más de 12 años, ya que pasa el tiempo rapidísimo. Hace 5 años, justo se cumplen ahora en junio, decidí emprender esta aventura llamada Textual, con el objetivo, ¿no? La pretensión también de poder ayudar tanto a personas particulares, empresas, a quien sea, para poder mejorar su comunicación escrita. Entonces, en el taller de hoy, sabéis que son 2 talleres que son independientes, pero que se complementan. En el taller de hoy vamos a ver pautas muy básicas sobre cómo intentar no cometer fallos de ortografía en redes sociales, escribiendo un mail, en nuestras páginas web, en nuestros recursos online. Eso, desde luego, muchas veces pensamos que sí, que lo tenemos muy integrado y que redactamos bien y que no tenemos problemas con la ortografía, pero es verdad que adquirimos cada vez más vicios por el tema también de escribir, sobre todo pues, en mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp, y entonces nos acostumbramos como a coger malos usos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar ver algunos de ellos, aunque habrá muchísimos que vosotros pensaréis, bueno, pero esto yo ya me lo sé de memoria, ya lo aprendí en el cole. Pero, sin embargo, está bien siempre recordar. Por otro lado, bueno, quería también explicaros la importancia en estos tiempos que corren de la brevedad, de ser breve, de ser claro y de que nuestra comunicación escrita sea muy eficaz. Son tiempos de menos es más, son tiempos de imagen. También es verdad que la imagen acompañada de un mal apoyo escrito de poco vale, se complementan. Y de eso también hablaremos en el siguiente lunes, si tenéis la amabilidad de volver a venir, pues os explicaré también cómo combinar esos factores. La imagen gráfica, por un lado, o otro tipo de recurso multimedia, con el texto escrito. Bueno, no me enrollo más, voy a empezar explicándoos 4 cosas. A ver, quiero ver una cosa porque... No, aquí, vale. Pensaba que tenía una pregunta, disculpad, ¿eh? Vale. Sigo. Muy bien. Lo que os hablaba ahora hace un minuto, ¿no? De esta importancia de ser breves en los medios digitales, hay que ser muy, muy breves, porque, como os digo, menos es más. La gente, las personas, ¿no? Desde que tenemos la pantalla del móvil, y casi todo lo hacemos a través del móvil, lo que no entra en una sola pantalla de móvil ya, malo. Entonces, son tiempos de ser concisos y claros, no nos enrollemos, no grandes parrafadas y sobre todo, ¿por qué lo digo? Porque como os pongo aquí, la sencillez es claridad y sobre todo te equivocarás menos, sin duda alguna. Decía Antoine de Saint-Exupéry, que me gusta muchísimo esta cita, de que la perfección se consigue no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más por quitar. Es decir, limpiemos nuestros textos de contenido paja y de cosas que no nos ayudan, más bien al contrario. Sigo. Ay, ¿qué pasó aquí? Aquí. Vale, pues lo mismo, ¿no? Lo que os decía, estructura clara, concreta y simple. Textos directos y fáciles de leer, eso es importante, ¿eh? Que no sean enrevesados, que podamos leer con facilidad. Utilicemos párrafos y frases cortas. Luego hablaremos de los párrafos y de la importancia de la unidad como tal de lo que es un párrafo, ¿de acuerdo? Frases cortas, sí, porque frases concatenadas, con muchas subordinadas, frases muy complejas, suelen tener que volver atrás para poderlas entender. Y eso es lo que no queremos, desde luego.
igual que la jerga técnica, por ejemplo, en contenido web, en contenido no solo web, también gráfico, etcétera, es verdad que muchas veces estamos especializados en sectores concretos en que requieren, obviamente, de un lenguaje más técnico. Pero intentemos pensar muchas veces a quién a quién me dirijo yo cuando estoy escribiendo un texto, sea donde sea, o cuando tengo contenido colgado en la web o en un blog o lo que sea. Si son personas de mi sector o no, si yo, mi cliente potencial, por ejemplo, en una empresa, es el particular, vamos a usar, por favor, un lenguaje que sea comprensible y apropiado para el tipo de público al que me dirijo, ¿no? Eso también lo veremos en el seminario de la semana que viene. Y luego lo que os decía, ¿no? Eliminar todas las palabras innecesarias, que también veremos luego cómo meter tijera. Vale. Ortografía, bien, como os decía, la ortografía es algo que, bueno, hay personas que la cuidan más, hay personas que la cuidan menos, hay personas que tienen más conocimientos, hay personas que tienen menos conocimientos. No soy una persona, no me gusta, y a pesar de que sea mi profesión, de juzgar a nadie por sus faltas de ortografía. Es algo que, de hecho, no me gusta nada. Podemos usar un tono de broma cuando vemos algún gazapo o algo, pero a todas las personas nos sucede y todos cometemos errores, así que vaya por delante que no pasa nada, ¿de acuerdo? El tema es que un texto, o sea, cuando nosotros estamos comunicándonos a través de medios digitales, claro, lo que escribimos somos nosotros, somos la imagen que damos de nosotros, no podemos expresarnos oralmente. Las personas que nos leen muchas veces no saben cómo somos, no saben si somos buenas personas, malas personas, divertidas, aburridas o como sea. Entonces, dice mucho de nosotros también lo que escribimos. Por eso es importante muchas veces, aunque no conozcamos la normativa, sí consultarla y buscar herramientas y tirar de recursos que nos ayuden a que eso sea más favorable, ¿no? Para el público que nos está leyendo, y sobre todo porque muchas veces pues, crea una mala imagen de nosotros mismos. Disculpad que es que hablo tanto que se me seca la boca. Vale, por ejemplo, lo que os he puesto, errores comunes. Versus infinitivos. Y esto es un error que cometemos mucho también en el plano oral, ¿no? Esa confusión de cuando usamos un imperativo, sabéis que el imperativo es con D final, sed buenos, id, subid, venid, lo que hacemos es sustituirlo por el infinitivo, ¿no? Aquel famoso que me viene ahora a la cabeza, mira, no lo podría venir más al pelo, de si me queréis, irse, de Lola Flores, ¿no? Pues vamos un poco por ahí. Si me queréis, por favor, usar el imperativo y no el infinitivo. Por ejemplo, os he puesto aquí dos casos muy fáciles, ¿no? Ser buenos. Pues nos despedimos a lo mejor en redes o llega el fin de semana. Bueno, y ser buenos. Bueno, sed buenos, ¿de acuerdo? Decirme lo que queráis. Decidme lo que queráis. En temas así genéricos e impersonales, no tocar, es correcto usar el infinitivo, porque de hecho aquí no estamos usando un imperativo. Si nos dirigiéramos a alguien, le diríamos no toques o no toquéis, ¿no? Entonces, por favor, esto es importante, porque acordaros de lo que os he dicho, de Lola Flores, recordada por esa frase muchas veces. Bueno, a ver, bueno, aquí habrá personas que dirán, bueno, por favor, lo sabemos distinguir perfectamente, pero es que de verdad, es que hay muchísimos ejemplos en todas partes de confusiones con el verbo haber y con la preposición a más verbo ver, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo vi y me hizo gracia, ¿no? A los que ponéis haber en lugar de haber, deberíais ir viendo si solucionáis ese problema. A mí es que los memes me gusta mucho el ingenio de la gente, pues en Twitter,
que generando memes me parece alucinante. Y bueno, eso he puesto porque me hizo mucha gracia. Vamos a ver, nunca mejor dicho, ay. Bien, quería deciros que mi presentación en gran parte está nutrida de imágenes que he encontrado colgadas por la red, o sea, son pantallazos. ¿Por qué lo he hecho? Pues porque para que os deis cuenta que muchas veces solo falta teclear la duda que tengo y aparecen miles de recursos, ¿de acuerdo? Siempre hay que discernir entre los que están, pero vamos, que hay un montón de cosas. Luego os daré recursos importantes de los que echar mano y muy simples, ¿eh? No voy a entrar en manuales ni nada, luego os los digo, seguramente los conoceréis, pero bueno, no está de más recordarlo. Vale, seguimos con el a ver y a ver. A ver, por cierto, este con V pues no existe, o sea, ya uno menos, lo podéis quitar de vuestra cabeza. A ver es del verbo haber, estar, suceder, etc. A ver. Voy a ver significa mirar, ¿de acuerdo? Con la preposición a delante, como voy a comer, voy a cocinar, voy a conducir, ¿vale? Y a ver lo que os decía no existe. También os he puesto, estaba aquí en el mismo pack, el hay del verbo haber, ahí indicando un lugar y hay que es que puede indicar un temor, sorpresa, un dolor, algo, ¿no? Vale, estos errores, aunque os parezcan muy obvios, de verdad, o sea, está llenitas las redes de este error. Por favor, tener cuidado, a veces solo hace falta parar y pensarlo 2 veces. Vale, lo mismo pasa con los porqués y con todos los exclamativos también. A ver, ¿por qué? Hay 4 grandes tipos de por qué, ¿no? El interrogativo separado con acento, que introduce interrogativas y exclamativas directas, es decir, con los símbolos de puntuación de la exclamación y de la interrogación, pero también indirectas. Dime por qué lo has hecho. Eso también es una pregunta. Porque conjunción, pues puede significar, pues puesto que, ya que o para qué. ¿Vale? Lo he hecho porque quería. Estoy aquí porque me interesaba. Vale, esto, el por qué, es el sustantivo, ¿vale? Entonces, es importante, es el que menos se usa de todos los que os enseño. Es dime el por qué. Normalmente va acompañado del artículo, porque es un sustantivo y le acompaña, ¿vale? Dime el por qué de esto. En este caso es junto y con acento. Y por último, preposición por, pronombre que, ¿vale? Que esta es más fácil muchas veces de distinguir, pero que también se ve muchísimo el error. Con los demás interrogativos, es que no lo he añadido en la presentación, pero ahora que lo veo lo quería comentar. Como por ejemplo, con quién, cómo, dónde, todos estos interrogativos, acordaros que pueden ser y llevan tilde tanto en pregunta directa o exclamación como en indirecta. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un truco, que no se lo digáis mucho a nadie, pero entre nosotros, es que muchas veces si tú pones una palabrota, un taco, después de esa palabra y te cuadra, no queda mal, significa que lleva tilde, ¿vale? Pero bueno, eso es un truquillo, probarlo luego si queréis hacer el experimento, pero suele funcionar. Vale, otro error muy claro que se ve por ahí, aún y aún, ¿de acuerdo? Bueno, aún significa todavía, aún estoy aquí. Y aún, sin acento, ¿de acuerdo? Es otra cosa. Y lo puedes sustituir, por ejemplo, por incluso. Aún habiendo venido, aún a pesar, o sea, incluso a pesar de todo, ¿vale? Parece una tontería, pero muchas veces hay que pararse a pensar, porque aquí, por ejemplo, pasa el caso contrario que muchas otras veces. Y es que pecamos muchas veces de poner la tilde. Mira, este es uno de los errores que a mí más me hacen dudar. Muchas veces dudo de esto.
sea, y mirar que corrijo textos a lo largo de mis jornadas laborales y muchas veces dudo. Lo mismo pasa con el sí, no y el sí, no. El sí, sí, no separado, este de aquí, es una oración condicional, ¿no? Si no vienes, pues me enfado. Si no estudias, no pasarás el examen, o si no quieres, no voy. Vale. Por otro lado, tenemos la conjunción adversativa. No me refiero a tus gustos, sino a tu vida misma. Él no gobernaba, sino que se servía del poder. Vale. Se usa para contraponer un concepto positivo a otro negativo previo. ¿De acuerdo? Es también os he puesto aquí los más habituales, los que yo detecto más en redes sociales, a la hora de escribir de la gente, cuando whatsappeamos, y es obvio que no son errores frecuentes de encontrar en una página web o a lo mejor en un blog, que ya la gente pues se pone mucho más a redactar o contrata los servicios de una persona profesional o lo que sea. Pero en redes sociales es muy, muy abundante el uso de todos estos errores que os estoy diciendo. Un truco para distinguirlos. No siempre funciona, pero si entre el sí y el no puedes insertar un elemento y la frase no pierde sentido, entonces se usa el sí, no separado. Vale. Vaya, vaya. Pues eso. Vaya es del verbo ir, conjugación del verbo ir. Vaya es una cerca, y la valla, que aquí en España se usa muy poco, se usa muchísimo más en Hispanoamérica, es un fruto, ¿vale? Este error, aunque os parezca, pues no sé, de perogrullo contarlo, de verdad que se encuentra muchísimo. A veces se nos escapan las cosas, no pasa nada, pero pongamos un poco la atención en este tipo de cosas. Además, sabéis que en España cada vez somos más yeístas, es decir, que pronunciamos igual la Y que la Y, entonces se escapan mucho más este tipo de cosas. Lo mismo pasa con haya, haya o allá, ¿de acuerdo? Bien, tildes, las tildes. Bueno, esas grandes olvidadas a veces. De verdad, yo os recomiendo encarecidamente que no dejéis de usar las tildes por WhatsApp, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque muchísimas veces dificultan la comprensión, y ahora veremos, ahora os digo, por ejemplo, ejemplos por eso. A ver, también quiero explicaros que ya desde hace bastantes años la palabra solo no se tilda, no se acentúa, ¿de acuerdo? Yo fui una gran resistente a esta nueva norma, no me gustaba nada, era como, bueno, vamos, que para los frikis de la lengua era como si nos hubieran arrancado un dedo, y de hecho hubo muchísima protesta, muchísimo movimiento. La Real Academia de la Lengua decidió que no se tildaba porque era muy extraño o sea, antes se tildaba para diferenciarla de solo, adjetivo, del solamente, ¿no? Por decirlo, por explicarlo así rápido. Que los casos de ambigüedad eran tan pocos que no era necesario tildarla. Y como palabra llana, pues no debería tildarse. Y se cargaron la tilde. Y a muchos no nos gustó nada, pero ya nos hemos acostumbrado. Así que despreocuparos, ya no tenéis que pensar si lleva tilde o no lleva tilde, ya hace años, ¿vale? Solo nunca lleva tilde y ya podéis olvidaros de ponerla. También pasa con los demostrativos, cuando tienen función pronominal. Por ejemplo, este, ¿no? No soy este. Ahí antes llevaban acento los demostrativos cuando estaban en función pronominal, ¿no? No es lo mismo este coche, que no lo ha llevado nunca, que la función pronominal, ¿no? Como os acabo de decir. Ya no llevan tilde ningún demostrativo, entonces despreocuparos, lo mismo pasa, ¿de acuerdo? Como con solo. Tenemos ahora mucha tendencia a seguirlos poniendo. No, la norma nos aconseja que no pongamos las tildes en demostrativos. No sé si tengo preguntas, a ver. Os quería decir que si queréis cortarme,
y queréis, creo que hay una herramienta que es alzar la mano o algo así, que os doy voz, ¿de acuerdo? No hay ningún problema, todo lo contrario. Sigo. Vale, aquí es cuando os decía que por favor intentéis en WhatsApp o en otro tipo de comunicación más directa, como mensajería y tal, intentar por favor usar las tildes, porque yo me encuentro mucho, por ejemplo, yo aquí que vivimos en el norte y que no se usa la forma compuesta para el pretérito, he caído, he venido, sino, por ejemplo, los ejemplos que os he puesto aquí, ¿no? Tercera persona singular del pretérito simple de cayó. Él cayó, no quiso hablar más, ¿vale? Él cayó, ¿de acuerdo? Esa tilde del final muchas veces no la ponemos y muchas veces no sabemos si estamos hablando en pasado, si estamos haciendo una pregunta, si estamos hablando en presente, ¿de acuerdo? Es importante, ¿eh? Más cosas. Os he puesto aquí mucho más las tildes que no se usan que las que se usan. Y una de ellas es la conjunción o. La conjunción o no lleva tilde. No sé por qué antes se ponía, por ejemplo, entre números, no sé, pero realmente que no me gustaría daros un dato falso, pero creo que nunca ha sido así, nunca se ha contemplado en la norma que la conjunción o lleve tilde. Así que no le pongáis el acento ni siquiera cuando va entre números. Y luego la tilde diacrítica de monosílabos, lo mismo pasa, ¿no? El se del verbo saber o el se reflexivo, el de del verbo dar, el de preposición y bueno, me he equivocado, aquí tendría que haber un acento, ¿eh? No es correcto las formas fue, dio, porque esos no son acentos diacríticos, no sé, el acento diacrítico se usa para diferenciar la palabra de otra palabra igual, ¿de acuerdo? Y saber en qué contexto lo usamos, pero fue no tiene otra palabra igual, por tanto no lleva tilde. Los monosílabos nunca llevan tilde a no ser que sean diacríticos. Vale. Bueno, disculpad, esto, bueno, es algo que a mí personalmente me pone muy nerviosa, la mayusculitis que tenemos. O sea, tiramos de mayúsculas exageradamente. Eso, por ejemplo, mira, en el contenido web, yo que me dedico muchas veces a corregir contenido web o a proponer a empresas un cambio de contenido, una actualización de los contenidos, veo la mayusculitis tan exagerada que hay. También lo veo en el día a día, en las redes, en los medios, por ejemplo, con cosas que os he puesto aquí. Meses, días de la semana, estaciones, no llevan mayúscula. Agosto, lunes o invierno, o sea, no llevan mayúsculas, se escriben siempre con minúscula. Creo que eso puede venir por influencia del inglés, en los que en algunos casos sí los llevan, ¿no? Creo que sí que llevan los meses en inglés, bueno, creo no, los meses en inglés van en mayúscula. Luego, señor, usted, esta manía que hay de escribir usted, ¿no? Hombre, si es a principio de frase, por supuesto, pero si no, no llevan mayúscula. Cargos. El señor presidente, bueno, pues presidente, directora, etcétera, etcétera, no llevan mayúscula. Los puntos cardinales, norte, sur, este, tampoco, las religiones, el cristianismo, el budismo. Voy a hacerme budista, ¿no? En una foto en Instagram, no, pues no lleva mayúscula. Gentilicios tampoco, los idiomas tampoco llevan mayúsculas, eso está escrito en inglés, no, ese inglés no va en mayúscula. Otra cosa es que se fuera una asignatura, ¿vale? Por ejemplo, voy a clase de inglés, ahí tendríamos que ver el contexto, pero los idiomas no se escriben con mayúscula. Y luego, pues, como pasaba con las tildes diacríticas, aquí también pasa para diferenciar en mayúscula lo que es la iglesia, edificio, que iría en minúscula, y la iglesia, comunidad, que iría en mayúscula, o el ayuntamiento, edificio, que iría en minúscula, o el ayuntamiento, que son las personas que componen el pleno, o el ayuntamiento, que sí que, que sí que iría en mayúscula, ¿no? Más errores. Voy, que veo que levanta la mano a alguien y me hace mucha ilusión, si es que lo sé hacer. Un segundito.
Hola. ¿Me oyes? Sí, te oímos. Hola, Cuéntanos. una pregunta. Si cuando estás escribiendo un texto, escribes un cargo como alcalde, director y te refieres a una persona concreta, va en mayúscula o en minúscula siempre. Por ejemplo, nombras al principio al alcalde fulanito y luego en ese texto sigas haciendo referencia a ese mismo alcalde. ¿En mayúscula o en minúscula? Minúscula. Vale, En minúscula. En minúscula siempre. ¿De vale, acuerdo? Es vale. un error muy, muy, muy frecuente, ¿eh? Muy frecuente. Es que a veces parece hasta mal que lo pongas en minúscula, ¿no? A mí me tiene pasado muchísimo con ese alcalde, presidente, tal, pero va en minúscula. La norma dice que va en minúscula. Vale, gracias. Gracias a ti, Ana. Sigo. Entonces, oye, perdonad, ¿alguien más aprovechando quiere hacer alguna pregunta ahora que estamos aquí y estamos justo a la mitad? ¿No? Si ¿Me alguien sigues, quiere, ¿Me sigues oyendo, Sandra? sí. Te Tienes estoy... tienes una duda en el chat. Vale. A ver. Sí, a ver, os digo que si hay cosas que no puedo responder ahora, por lo que sea, porque yo tampoco. Pero no veo el chat, a ver, ¿por qué? Me estoy liando. Vamos a ver. Es que yo tengo aquí una pregunta, pero no es pregunta. Lo que veo yo es que pone hola. ¿Es eso a lo que te refieres, Ana? No, te están preguntando la abreviatura de usted, si se escribe en mayúscula o no. Pero ¿dónde? Bueno, vale, me lo dices tú, no lo veo En la yo parte de ahora. abajo, ¿tú ves que en la parte de abajo de la pantalla tienes chatear? Sí, no, pero es que yo no tengo, no, como soy, yo no Ah, veo no lo la ves. pantalla igual que lo veáis vosotros. No te Entonces, nada. preocupes, te la comento yo. Te están preguntando si la abreviatura de No, usted se escribe en mayúscula o no. no, no se escribe en mayúscula. Es más, justamente esta semana he estado corrigiendo unos textos. No, hay que escribirlo en minúscula. Sigo. Vale. Ahora no me veo. Un segundo, ¿eh? Disculparme un segundo. De nada. Bueno, no me veo, da igual. Sigo. Símbolos y siglas. Vale, pues fijaros que esto yo había cometido muchísimos errores hasta ahora. A ver, por ejemplo, este tipo de símbolos que de kilos, gramos, kilómetros, no llevan punto, ni las horas tampoco. Y luego son invariables. Esto es incorrecto, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos el símbolo del tanto por ciento que va siempre separado del número, ¿de acuerdo? Son detalles, pero son cosas que hacen de nuestra escritura algo mucho más limpio, ¿no? Se ve muchísimo más claro y más correcto. Y luego, por otro lado, las siglas y los acrónomos, vemos la diferencia aquí entre sigla y acrónimo. Una sigla es una palabra formada con las letras iniciales de varias palabras. Generalmente se escriben con mayúscula y sin puntos, ¿no? DNI, CD, FM, DVD, de acuerdo. No llevan puntos entre medias. Un acrónimo es un tipo de sigla que se pronuncia como una palabra y son también palabras formadas por parte de otras palabras, ¿vale? Como veis la diferencia, ¿no? ONU, Organización de Naciones Unidas. Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Bien, entonces, este tipo de construcción no es correcta en español. Las siglas son invariables en plural, ONGs, ¿de acuerdo? Acrónimos de más de 4 letras pueden escribirse en minúsculas. Fundeu, Fitur, Fitma. Y luego tenemos ya acrónimos que se han lexicalizado, es decir, que han obtenido la categoría pues, de nombre, ¿no? De sustantivo y ya han dejado de ser prácticamente como unas siglas, como puede ser SIDA o OVNI, ¿no? Como veíamos aquí, OVNI significa objeto volador no identificado, claro. Bueno, ya son lexicalizaciones. A ver, tengo preguntas, vamos a ver. Vale, si os parece,
luego las vemos, ¿vale? Si no, la coma asesina. Vale, los símbolos de puntuación son muy importantes para hacer entender, para que consigamos entender los textos, ¿de acuerdo? Las comas no sirven para respirar, como nos decían antes, sino que sirven para estructurar el contenido de las oraciones. Entonces, hay una coma que la llamamos la coma asesina, que es que no se puede poner coma entre sujeto y predicado, a menos que se introduzca un inciso. Y da igual lo larga que sea la frase, ¿de acuerdo? Lo hacemos bastante. Tener en cuenta eso porque es un error bastante importante y bastante grave en textos escritos. Sigo. Grado de formalidad, vale. También lo veremos el lunes que viene. No sé cómo voy de tiempo. Uy, me quedan 20 minutos. Vale. ¿A qué público me dirijo? ¿Qué imagen quiero transmitir y a qué sector pertenezco? Claro, no es lo mismo escribir un correo electrónico por cuestiones laborales, que hablar por un chat, por un foro, que escribir en un post en Instagram, que escribir para mi página web, por ejemplo, ¿no? Es importante elegir entonces el grado de formalidad y no debemos mezclar ambas formas porque genera ambigüedad. Vale. A ver. Por ejemplo, en esta página web, aquí usan la fórmula no olvides, el tuteo, y aquí en cambio están tratando de usted, ¿no? Descubra la moda. Este tipo de incongruencias hacen que el discurso no sea tan claro. Pasa lo mismo aquí, escribe tu mensaje aquí, le responderemos lo antes posible. Pues, a ver, escribe tu mensaje aquí, te responderemos lo antes posible. O sea, hay que intentar ser homogéneo, ¿no? Aquí otra vez en usted. Bueno. Eso es importante sobre todo para lo que es contenido web y sobre todo para escritura en blog. Tendemos mucho a usar grados de tratamiento distintos, ¿de acuerdo? Vale. Homogeneización. La imagen corporativa debe seguir un criterio homogeneizador que transmita solidez. A menudo se descuidan aquellos detalles que no están contenidos en la imagen gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Pues un poco lo que os he dicho. Si esto no sería en el caso personal, pero muchas personas que tenéis una empresa o que tenéis un negocio, una asociación, una fundación, lo que sea, sí que es importante buscar como un tono homogéneo en todas nuestras comunicaciones, ¿no? Pues si decidimos que nuestras comunicaciones sean informales, pues usaremos un tono más informal. Si trabajamos en un sector más formal, pues intentaremos buscar un tono más formal. Vale, la corrección lingüística forma, esto os lo decía. Entonces, herramientas muy sencillas. Los diccionarios en línea, la RAE tiene también el diccionario de la RAE en una aplicación, o sea que la tenéis, cualquier duda la podéis consultar directamente desde el móvil. Y luego Fundeul, la Fundación del Español Urgente, que sabéis que tiene muchísimas seguidores y que además atienden telefónicamente, y tanto la RAE como la Fundeo atienden también vía Twitter, o sea que si tenéis una duda la podéis solventar fácilmente. También os recomiendo, bueno, luego os explico brevemente con el tema del correo electrónico, que cuando escribáis según qué, por ejemplo, un correo electrónico pues dirigido a una persona o algo que tengáis que poner más procuro, ¿no? Que uséis, por ejemplo, antes, pues en el Word mismo, y activéis el corrector, porque muchas veces se nos pasa, luego lo copiamos y lo pegamos al correo. El Word es una herramienta brutal, la revisión ortográfica y gramatical. Es verdad que hay muchísimas cosas que se escapan, pero también, por ejemplo, para usar sinónimos, yo lo uso un montón. Tú seleccionas la palabra en Word, le das al botón derecho, buscas sinónimos y muchas veces, ahora veremos los verbos comodín, que nos ayudan muchísimo a que nuestro lenguaje escrito sea más rico.
Bueno, lo de las comas es que esto siempre me ha hecho muchísima gracia. Las comas salvan vidas. Vamos a comer niños, vamos a comer niños. Vale, comas y símbolos de puntuación. Bueno, os he puesto aquí algunas. Una que para mí es bastante importante es la coma vocativa, que es, por ejemplo, cuando escribimos a alguien, ¿no? Hola, coma, Ana, 2 puntos. Lo siento mucho, coma, Luis, ¿vale? Esta coma, que es la coma vocativa, que nos olvidamos mucho de ponerlas y, bueno, es importante. Y además designa que es, o sea, es un claro símbolo de que escribes, por ejemplo, bien, ¿no? En un correo, está bien escrito un correo electrónico. Vale. Veo que tengo preguntas, pero si no os importa, como se me ha hecho un poco tarde, las vemos luego al final, ¿vale? Y sigo. Vale, complementos explicativos. Todos mis contactos, incluidos los de LinkedIn, están en mi agenda. Vale, es lo que os digo, que entre comas, ¿no? Os decía antes, pero nunca, siempre las comas sirven para marcar los incisos. Los 2 puntos, bueno, en enumeraciones, aquí tras la fórmula de saludo, estimado cliente, 2 puntos. Siempre en correos electrónicos tendemos a poner la coma, como en los ingleses, y en español, tras la fórmula de saludo, se escriben 2 puntos. Por ejemplo, si queremos decir, hola, Ana, y luego escribir ya el cuerpo del mail, yo pondría hola, coma, Ana, 2 puntos, y ya le doy a la línea siguiente, ¿de acuerdo? Para ejemplos, bueno. Es importante usar bien lo que es la puntuación. La puntuación lo es todo en textos escritos y sobre todo en textos largos, ¿no? Voy a saltarme esto porque es un poco... Luego, los puntos suspensivos. Había puesto aquí un ejemplo, pero quizá no se ve muy bien. Bueno, es el típico ejemplo de abuso de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos primero son 3 y nada más que 3 y no son más que 3. ¿De acuerdo? Así como en exclamaciones, por ejemplo, podemos poner más de una exclamación o una interrogación, de una exclamación, perdón, siempre y cuando sea respetando la inicial y la final. Si pongo dos al principio y al final. Los puntos suspensivos solo son 3. Y por otro lado, creo que abusamos muchísimo de los puntos suspensivos. Por ejemplo, aquí os había puesto un ejemplo de una web de un centro de estética y claro, por ejemplo, ¿te imaginas dejar de pensar en depilarte a partir de este momento y poder tocar tu piel suave y perfecta? Elimina el vello y mejora el estado de tu piel de forma segura. A ver, esto es como de anuncio hablado, ¿no? Tu piel suave y perfecta, pero no es desde luego, para ámbito escrito. Y así continuamente. Usamos muchísimo los puntos suspensivos y creo que están bien y que es una manera que está muy bien para equilibrar de algún modo el lenguaje escrito al lenguaje oral, pero no hay que abusar. Vale. Eso lo vi hace tiempo y me gustó. Él había puesto 3 puntos suspensivos a la historia y ella borró 2, o sea que le puso un punto final por poner tantos puntos suspensivos. Exclamación o interrogación. Vocativos y adverbiales según posición. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Lo que os decía antes. Siempre poner el símbolo de la interrogación y de la exclamación, por favor, delante y detrás. Y las comas, por ejemplo, se usan pues igual que aquí, la coma vocativa también en interrogaciones. Es importante, por ejemplo, que cuando concatenamos varias interrogaciones o exclamaciones, veamos que se pone en mayúsculas si no pongo una coma en medio, es decir, el símbolo de exclamación o interrogación funciona como un punto final. Y por tanto, la siguiente frase, aunque sea también otra pregunta, tiene que empezar en mayúscula y aquí pasa al revés, ¿de acuerdo? Vale, comillas. Bueno, sabéis que hay varios tipos de comillas. En realidad, mucha gente no sabe que las comillas españoles son las angulares. Estas. Las inglesas son las que usamos con más frecuencia. Y luego tenemos las simples, que se usan
para entrecomillar algo dentro de una entrecomillación. ¿Vale? Las comillas, lo que quería explicaros es que no hay que abusar de ellas. Mirad que he encontrado, es que hay un perfil de Instagram que se llama Entrecomillado y se dedica a buscar pues comillas incorrectas, ¿no? En este caso, Cristina Cifuentes arranca las rebajas, es antiguo, por supuesto, el post. En Comunidad de Madrid os damos varios consejos para comprar productos rebajados de verdad. Bueno, fue muy comentado esto, porque además Cristina Cifuentes, si recordáis, tuvo aquel problema famoso con el tema de las cremas, etcétera. Entonces, claro, pues hubo un revuelo en redes alucinante. Entonces, es que no tiene ningún sentido ponerle aquí las comillas, porque ¿qué significa? Que no, bueno, que no están rebajados. O, por ejemplo, estas, ¿no? Que no es en redes, pero otra presentación y siempre me ha gustado. Mira, solo con acento, que ya no lo llevaría, para hombres. No sé, ¿a qué te refieres con hombres entrecomillado? Es un poco ambiguo, ¿no? Vale, lo que os decía, los sinónimos. Encuentra la palabra idónea, verbos comodines, tener, hacer, poner, dar y decir, los usamos para todo. Entonces, bueno, hay que intentar buscar la palabra idónea para cada cosa. Y por cierto, luego veamos unos ejemplos. Lo que os decía antes, que el propio Word tiene una herramienta dentro de Word que es muy útil. Las modas aburren, bueno, lo que decía era que a veces usamos mucho, o sea, ha habido temporadas que se ha usado mucho pues expresiones, ¿no? Pues no lo sé, que se acaban haciendo como muy reiterativas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenerlo también esto un poco en cuenta de no caer en comunicar en nuestras redes, pues lo mismo que todo el mundo, ¿no? Diferenciémonos un poco más. Distintas versiones y visiones de persistir en una idea y ser efectuoso. Bueno, quería decir lo mismo, de que hay muchas maneras, es que no tengo aquí ahora mismo la lista de esto, pero hay muchas maneras de decir cosas como esta, ¿no? Pues ser afectuoso, pues querer, amar, o sea, hay un montón de sinónimos para distintas, para poder, vamos, sustituir, no me salía la palabra, sustituir los verbos comodín y para darle un matiz, ¿no? A una expresión, ¿de acuerdo? Pues no es lo mismo amar, seguramente, que querer, aunque sí lo puede hacer, pero amar, ¿no? Da como más un rollo así como pasional. Errores frecuentes que se encuentran por ahí y que, bueno, he hecho así como una sección aparte. El verbo prever no es con dos es prever, ¿vale? Lo vemos continuamente. La acentuación de interrogativos y exclamativos que os he dicho antes, los gerundios y los peros, los gerundios y los peros, a ver, en un contexto informal, un pero a principio de frase, por ejemplo, pues está bien, pero un pero a principio de frase en un blog, por ejemplo, pues no es correcto, vamos. Y los gerundios lo mismo, hay muchísimo lío con los gerundios y hay el gerundio de posterioridad, por ejemplo, que lo llamamos, buscarlo, porque es que se me va a acabar el tiempo y no voy a poder terminar, buscarlo porque cometemos muchos errores con los gerundios. Luego el verbo deber y deber de, que como os decía, es muy frecuente verlo como error. Deber implica obligación y deber de suposición. No hay más. Entonces, debes de ser muy listo porque lo has hecho muy bien, es una suposición y ahí sí que lleva una D. Pero debes ir al cole, no es debes de ir al cole, deberías de madrugar, deberías de comer más. No, eso no implica suposición, por tanto, no lleva esa preposición. Bueno, ambigüedades lingüísticas, que las hay continuamente por ahí. Por la compra de un vuelo le regalamos el acompañante. Es como en plan, bueno, gracias. Pero ya voy acompañada, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas. Lo he escrito yo porque salía por la tele. De precioso diseño, con el colchón Mónaco te costará hacer la cama. Bueno, yo francamente esta cuña publicitaria, por más que la miro, no la entiendo por ningún lado.
de precioso diseño con el colchón lo Mónaco te costará hacer la cama. Es súper ambigua, ¿no? Y es un eslogan publicitario que sale por la tele. Entonces, lo que os decía antes también, menos es más. Bueno, ya me hizo gracia, abierto por vacaciones, porque es como, pues si estáis de vacaciones, estáis cerrados, ¿no? Pues será abierto en agosto, abierto por verano, abierto en el verano o algo así. Bueno, valorar adecuadamente. Muy bien. Valorar es un verbo que lo usamos muchísimo. De hecho, creo que ya van a aceptar en la academia la acepción de valorar como evaluar, pero realmente valorar ya lleva implícito algo positivo, ¿no? Valorar adecuadamente las distintas opciones académicas, pues es que es una redundancia, porque si las valoras ya sabes que es algo positivo. Luego, bueno, anglicismos, neologismos y latinismos. Con los latinismos os había puesto aquí algunos errores muy típicos. Por ejemplo, si queremos vacilar de latín, que a mí siempre me ha gustado, por otro lado, digo, o sea, no es por nada. Pero hay cosas que están mal. Por ejemplo, Status Quo era un grupo de rock británico de los 90, creo, de los 80, pero vamos, que en latín Status Quo es incorrecto, es Statu Quo. O grosso modo no se pone o mutuo propio no se pone esta ¿de acuerdo? Son cuestiones que hemos adquirido nosotros, pero que no son correctas. Entonces, bueno, antes de poner un latinismo, yo os recomiendo que lo consultéis. Y luego, anglicismos, equivalencias en español, préstamos y calcos, neologismos, selfie, startup, scratch, spoiler. Bueno, es obvio que están aquí, han venido para quedarse. Las palabras en inglés deberían estar escritas en cursiva. Lo que pasa es que, bueno, ha llegado un momento que son tantos los anglicismos ya que realmente, bueno, pasamos bastante por alto el tema de la cursiva, ¿no? Selfie, por ejemplo, bueno, es algo que nunca conseguiremos decir autorretrato. La equivalencia en español, pues no va a estar, ¿no? Ya está totalmente instaurada. Entonces, bueno, hay que simplemente hacer un uso moderado, ¿no?, de los anglicismos. Vale, los adverbios a veces son nuestro peor enemigo, ¿de acuerdo? Si eliminas el adverbio y el significado de una oración no cambia, quítalo. Una guía pensada para que cuides de tu salud de manera realmente fácil. ¿Está aportando algo este realmente? ¿O este finalmente? No aportan nada, ¿no? Y tenemos una tendencia muy grande, yo por ejemplo también, a usarlos. Y es que realmente no sirven de nada más que para hacer los textos como más farragosos. Si eliminas un adverbio y el mensaje se debilita, trata de encontrar una expresión más fuerte. Por ejemplo, contrata nuestro servicio Vendecar y venderás rápidamente tu coche usado. Contrata nuestro servicio Vendecar y venderás tu coche usado en menos de 24 horas. Y luego, por último, si un adverbio modifica un verbo, trata de escoger un verbo con una expresión más precisa y elimina el adverbio. Adquiere nuestro curso de 5 semanas y aumenta enormemente tu capacidad de atención. Adquiere nuestro curso de 5 semanas y dispara tu capacidad de atención. Esto es un poco también lo que hablábamos antes de la riqueza que tiene nuestra lengua y la cantidad de verbos y de verbos alucinantes de los que disponemos y que otorgan siempre un matiz a las frases brutal. O sea que tiremos de sinónimos porque tenemos una lengua riquísima. Vale, es que no quiero irme ni pasar a la parte de las preguntas sin hablar de los distintos, las distintas plataformas, ¿no?, que tenemos pues que no, lo que os decía, lo que decía la publicidad del propio curso, ¿no? No es lo mismo un blog, no es lo mismo un post en Instagram, en Facebook, no es lo mismo un tweet que escribir un correo electrónico que escribir un WhatsApp. El WhatsApp, que es una herramienta que las personas expertas en productividad, gestión del tiempo y en empresas
no recomiendan para nada porque es muy poco profesional, por lo visto, usar el WhatsApp para trabajar, pero acabamos cayendo todas en hacerlo. Entonces, es importante que por WhatsApp también tengamos cuidado y cuidemos esa escritura cuando estamos hablando con, pues yo sé, con clientes, con gente a lo mejor que no tenemos la misma confianza, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que por supuesto en WhatsApp pues no las pongo, ¿no? Pues la doble exclamación, la doble interrogación, pues si hablo con mi madre o hablo con un amigo, pues no lo hago. Y eso, a ver, eso a la lengua le acabará haciendo daño, está claro, pero bueno, las lenguas se adaptan a los tiempos y evolucionan y es así, ¿no? Pero, por ejemplo, si escribís un WhatsApp más formal, yo os recomiendo que uséis y que reviséis sobre todo antes de darle a enviar, ¿de acuerdo? Los correos electrónicos, lo que os decía, para escribir un buen correo electrónico, o sea, solamente son unas cuantas pautas, ¿vale? La primera, el encabezado, que ya os he hablado de él. Si es dirigido a una persona, usar esa coma vocativa que os decía, usar los 2 puntos siempre y luego cambiar de línea. Y bueno, luego pues nada, si es un estimado, querida, lo que sea. Sí, luego lo veremos que hay una pequeñísima parte sobre el lenguaje no sexista, que la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, en el desdoblamiento, en encabezados de carta o de este tipo de misiva, los recomienda si no conocemos a la persona que está al otro lado, ¿no? Pues, estimado director / directora. ¿De acuerdo? Lo recomienda la Real Academia. La coma vocativa, lo que os decía, los 2 puntos, ¿vale? Y luego texto coherente con un orden y con unos párrafos bien alineados y con unos párrafos coherentes. Y por último, la despedida, ¿no? Que usamos también mucho la coma, creo que debe ser por influencia del inglés, pero bueno, siempre es mejor el punto, ¿de acuerdo? Pues saludos y después firmamos. Saludos, punto, después firmamos. Lo que os decía de los párrafos. El párrafo constituye una unidad de sentido y no un mero encadenamiento de oraciones que tengan algo que ver entre sí. Los párrafos son los que nos ordenan el discurso y, por ejemplo, pues en un mail, yo introduzco o sea, saludo, luego pues normalmente lo que hago en el primer párrafo es explicar el motivo por el cual me pongo en contacto con esta persona, luego desarrollamos la idea y al final el último párrafo suele ser siempre de conclusión o de petición, ¿no? Tiene que ser una unidad coherente con respecto al resto del texto y esto es muy importante porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen los párrafos. Conectores, nuestros grandes aliados, bueno, tenemos un montón de conectores en español y bueno, los podéis encontrar en este tipo de lista en cualquier sitio. Y eso que os digo, que es un lenguaje muy, muy rico y que los conectores sirven para lo que su propio nombre indica, para conectar, ¿no? Y fijaros la cantidad de conectores que tenemos en español y es tan fácil como, bueno, tenerlos a mano y echarlos un vistazo para construir un texto pues como más coherente. Y luego lo que os decía de los verbos comodín y del matiz, que indica muchas veces un verbo bien empleado, y de cómo abusamos del hacer, tener, decir, ¿de acuerdo? Bueno, no me entretengo más ahí, pero tiene buenas calidades, no es que sea incorrecto, aquí pone incorrecto, pero no es que lo sea, pero posee buenas calidades, por ejemplo, tiene 3 metros de altura, mide 3 metros de altura, o Ana me dijo un secreto, Ana me contó un secreto, el cartero me dio la carta, el cartero me entregó la carta, ¿vale? Usemos los sinónimos y ya os vuelvo a repetir, ya sé que os lo he dicho varias veces, que el propio Word tiene esa función. Y el lenguaje no sexista, bueno, lo que quería hacer un poco era un pequeño guiño al lenguaje no sexista, que es el uso, pues, de intentar evitar siempre el desdoblamiento, ¿de acuerdo? Pero también intentar ponernos en una nueva realidad que
que no sea sexista, ¿no? Y para ello tenemos varias herramientas. Una pueden ser los colectivos, ¿no? Pues en lugar de los niños, pues el alumnado, la población, el personal, los abstractos, ¿no? Pues si no sabemos, por ejemplo, lo que os decía antes, pues si es un director o una directora, pues la dirección, a la atención de la dirección. Evitar el uso de aquellos seguidos del relativo, por ejemplo, pues podemos usar este tipo de quién. Quien sepa leer entre líneas lo entenderá, en lugar de los que sepan, ¿no? Siempre usar el masculino. Bueno, pues tenemos este tipo de herramientas y no necesitamos ni desdoblar ni hacer farragoso el discurso. Usar formas neutras, evitando suponer heterosexualidad, cambiar hombres por personas, y luego lo que os explicaba antes, que la Real Academia, pues esto no solo lo acepta, sino que lo aconseja. Y siempre, 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 siempre revisar antes de enviar, siempre, siempre. Y si es necesario y es algo como muy revisar lo ya revisado. Y lo mismo en Facebook, en redes sociales, en WhatsApp, antes de enviar, no cuesta nada echarle una leída y asegurarnos de que no hemos cometido ningún error. No hay nada que dé más rabia del mundo, no sé si os pasa, que de pronto publicar y ver luego al leerlo tú que tienes una errata, por ejemplo, no tiene por qué ser un error ortográfico, puede ser una errata, te has equivocado de letra, lo que sea. Y no hay nada peor que ya haberlo publicado y verlo, que luego tenemos la opción muchas veces como de editarlo, pero bueno, aún así da mucha rabia. Bueno, ahora pasaremos a ver las preguntas. Me ha quedado antes la duda del... A ver, voy a ver... Primero, es que yo a mí misma no me veo y no os oigo. Eso para empezar. Luego voy a intentar buscar lo de las preguntas porque lo he visto antes, pero no lo encuentro. Y luego que me ha quedado antes también una duda con lo del usted, porque, a ver, bueno, porque lo tengo que buscar, pero no estoy segura de lo que os he dicho del usted de la abreviatura. Me suena muchísimo, el otro día estuve corrigiendo, como os decía, un texto y ahora no recuerdo bien si lo que os he dicho es cierto. Y me he quedado ahí esa duda. A ver, voy a intentar buscar las preguntas. No sé si vosotros también las veis. A ver, hola. No, esto no es nada. Ana. Ana Cuesta, usted, pronombre personal tónico, su plural es ustedes. Mira, alguien me dice que no estaba en lo cierto con lo del usted justamente ahora que os lo comento. Es cierto, y es que antes me he quedado con la duda esa. Para empezar, yo uso muchísimo, muchísimo, muchísimo la consulta de todas las dudas que tengo y hay muchas veces que tengo que consultar cosas más de una vez porque no me las sé de memoria. Entonces, está muy bien que que busquemos, vamos, las dudas. Y mira, precisamente Ana Cuesta nos comenta que la abreviatura de usted sí es en mayúscula. Bueno, luego lo miraremos y si queréis el próximo día lo comentamos un poco al principio para ver realmente cómo es la cosa, porque ahora no me voy a detener mucho en esto. Bueno. Varias cosas que me apunta Ana Cuesta, pero es que yo francamente no sé si me veis o no me veis. Ana, ¿puedes conectarte un segundo con vos? ¿Me oyes, Sandra? Sí, es que yo no sé, ahora mismo yo no me veo. No veo si vosotros veis las preguntas. Yo creo no que sé, todos te vemos a ti y vemos la presentación. Yo preguntas no veo más que la que había planteado Ana Cuesta al principio. Vale. Sí, Ana Cuesta comenta lo de también en la despedida la despedida en correos electrónicos, que ella apunta
que se puede usar la coma, por ejemplo, un saludo, creo que no lo he especificado bien. Y, por ejemplo, en reciba un cordial saludo, porque llevan verbo, se usa el punto al final, ¿de acuerdo? Es una aclaración que es importante, que se puede poner perfectamente la coma al final si no hay verbo. De todas maneras, yo uso siempre que puedo, o sea, yo suelo usar el punto, ¿eh? Pues yo creo que no hay nada más. Una pregunta mía otra vez, Sandra. Sí. ¿Cuándo recomiendas, sobre todo por escrito, ¿cuándo recomiendas utilizar un lenguaje coloquial o tratar, por ejemplo, al destinatario de usted? ¿Hay alguna norma que podamos seguir? No, el sentido común que dicen, ¿no?, que es el peor de los sentidos, pero yo no, a ver, estamos en tiempos como muy ya en el que el usted es algo como muy, 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 muy formal, incluso, a ver, yo siempre pongo un ejemplo, que cuando yo vine a vivir a Asturias había una compañía aérea que era de Iberia, que no era Vueling, era, no me acuerdo cómo se llama, pero, no la recuerdo, pero entonces, que me sorprendió muchísimo la primera vez que abrieron esta línea de Iberia de low cost, porque cuando me senté en el asiento y oí como el piloto nos hablaba de tú y nos decía, nos tuteaba, me pareció súper extraño, no estábamos acostumbrados a ello, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en ese sentido ha cambiado. Hay sectores, por ejemplo, pues mucho más formales y en los que, bueno, por ejemplo, yo qué sé, estaba haciendo una web esta semana para una empresa que trabaja con el sector médico, con el sector de la salud. Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que hay que tener a lo mejor pues más cuidado a la hora de tirar del te ayudamos, te necesitamos, porque hay fórmulas mucho más formales y a veces las fórmulas no solo requieren que se trate de usted. A veces para no tratar de usted no hace falta tutear, podemos usar a veces los impersonales, ¿no? Pues se pone a disposición de las personas presentes, en lugar de le ponemos a su disposición o te ponemos a tu disposición. Entonces, bueno, no hay, vamos, una clave mágica para saber cuándo tengo que usar contexto más formal o más informal. No lo hay. Ante la duda, yo siempre recomiendo formalidad. Muy bien, gracias. Son las 12:10. No sé si hay algo más por ahí. A ver, dejarme ver. Pues yo, quitando las cosas que nos comentaba Ana, muchas gracias, Ana, por cierto, por tus aclaraciones. Lo que os digo, yo misma siempre lo digo, que es muy fácil cometer errores y no estar en lo cierto, y que lo importante realmente es que sepáis consultar todos los recursos que hay. O sea, la Fundeu y la RAE son la Biblia, son sagradas. Y de verdad os lo digo que es importantísimo hacerlo. A ver, veo aquí en el chat qué más hay. Voy a ver. Cuando escribes en latino o otro idioma, ¿lo pondrías en cursiva? Sí, yo siempre lo pongo en cursiva. Lo que pasa es que, a ver, todo depende de lo que os decía antes. A ver, pues a lo mejor en un post en Instagram, tirar de cursiva para los anglicismos, pues hombre, queda un poco ya como demasiado señorita Rettenmeier, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, yo creo que no hay que... Yo soy purista, pero es verdad que el lenguaje evoluciona y los anglicismos han venido para quedarse, está claro. Y es así. En textos como, por ejemplo, si escribes un blog, los anglicismos, latinismos, etcétera, yo siempre o sea, y además es que la norma dice, no es que lo diga yo, es que la norma dice que hay que ponerlos en cursiva. Bueno, aquí la gente ya se va despidiendo. La semana que viene tenemos una segunda parte del seminario en el que hablaremos
ya no hablaremos de ortografía, hablaremos ya de otras cosas más concretas y sobre todo muy interesante que veamos también cómo poder, por ejemplo, usar o casar, ¿no?, los textos y la comunicación escrita con pues la imagen o todo lo que es el media. Entonces, nada, os emplazo al próximo lunes a los que queráis repetir y muchísimas gracias por haber asistido y un saludo.